Cristo no estamos a la deriva. Cuando preparaba el mensaje, pensaba en un suceso que ocurrió en mi caso una vez. Cuando era niño iba a pescar con mi papá. Y a veces nos montábamos en una balsa improvisada, sin remos fuertes, ni un motor, ni nada. Nos montábamos los dos y nos alejábamos un poco de la tierra, pero no tan a la profundidad. Pero un día descuidamos lo más importante, y era una soga que usábamos y amarrábamos una piedra en esa soga. Como no teníamos ancla y todo era improvisado, tirábamos la soga y la balsa se quedaba firme en el lugar. Pero ese día se nos quedó la soga, se nos quedó la piedra y empezamos a pescar. Era de noche y resulta ser que las corrientes y el aire empezó a mover la barca y empezó a mover la barca. Y llegó un momento en el que miramos al lado y no vimos tierra. Nos perdimos en el mar, estábamos a la deriva. Y eso fue porque no teníamos el ancla firme que nos sostenía y nos aguantaba en el lugar seguro. Y la sensación, yo era un niño, que sentí en ese momento era que lo iba a perder todo, que nos íbamos a perder. No teníamos prácticamente remo, no teníamos nada. Gracias al Señor pudimos llegar a tierra después de tantas horas, pero esa experiencia, esa sensación amarga de verte desamparado, de verte a la deriva, de verte en la oscuridad de la noche, en medio del mar, sabiendo de que puede haber un animal que te puede comer o que puede pasar algo, fue muy desagradable, muy desagradable. Pero esa es la misma sensación que tiene el hombre que no tiene a Cristo. Una sensación de temor, una sensación de inseguridad, una sensación de falta de fe, de falta de confianza, de falta de paz. Y el texto de hoy es un texto que marca bien alto el nombre de Cristo como aquel que no nos dejará nunca a la deriva, porque nuestro Señor siempre estará con nosotros. Por eso le titulé al mensaje de hoy: en Cristo no estamos a la deriva, porque en Él tenemos plena seguridad y plena confianza de que sostendrá nuestra vida para siempre. Y el texto de hoy termina en el capítulo 14. Vamos a estar hoy compartiendo desde el versículo 25 al versículo 31 de Juan. Juan capítulo 14, verso del 25 al 31. Hoy terminamos el capítulo 14. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, verso del 25 al 31. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Oremos al Señor. Padre, muéstranos a Cristo en esta hora. Muéstranos el consuelo de las palabras de Cristo, y que por el poder de tu Espíritu podamos recordarla con intensidad en nuestra alma. Señor, ayúdanos a confiar y descansar en que esta palabra es expuesta para la salud de nuestras almas sedientas, nuestras almas necesitadas de Cristo. Y en este momento, Señor, te rogamos que nos hables con poder, que nos hables con autoridad, que nos lleves a ese estado de quietud y confianza ante tu palabra, ante tu verdad, y que podamos vivir los pasos de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una frase que debemos recordar es que en Cristo no estamos a la deriva, porque el Espíritu nos enseña y recuerda sus palabras en nuestro estado de paz. En esto se resume el mensaje de hoy. En Cristo no estamos a la deriva, porque el Espíritu nos enseña y nos recuerda sus palabras en nuestro estado de paz.
Y el texto lo dividí en dos partes principales. La primera del versículo 25 al versículo 26, con el título, el Espíritu nos enseña y recuerda las palabras de Cristo. Y la segunda parte del texto la dividí desde el versículo 27 al versículo 31 con el título, Cristo nos ha dejado su paz. Entonces veamos estas dos verdades del texto. La primera entonces sería que el Espíritu nos enseña y recuerda las palabras de Cristo. En el texto Jesús comienza diciendo en el versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Los discípulos fueron enseñados por Cristo, pero no podemos concentrar todas estas cosas que Jesús les dice a este momento del aposento alto, en los momentos finales de su vida. Porque Cristo llevaba 3 años de ministerio con los discípulos. 3 años donde abundantes enseñanzas, abundantes promesas, abundantes palabras consoladoras habían venido de parte de Cristo para ellos. Recordemos que Jesús les había prometido varias cosas. Él les dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él les dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, eso recibiréis. Él les dijo, no perecerán nunca, ni nadie los arrebatará de mi mano. Pero también Jesús les habló en forma de parábolas. ¿Y qué eran las parábolas? Estas verdades del reino que no son evidentes y tan fáciles de entender para los enemigos de Cristo, pero sí son muy útiles para sus siervos, para sus hijos, para sus servidores. Jesús también les había dado mandamientos. Él les había dicho que se amaran los unos a los otros como Él les había amado. Les había dicho que buscaran primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero también les había corregido en sus problemas y en sus debilidades. Recuerden lo que le pasó a Pedro en su orgullo. Como Jesús le dice un tiempito antes que le iba a negar. O cuando le dice a los discípulos, hombres de poca fe. Pero también les había dado muchas enseñanzas. Tan solo concentrémonos en el Sermón del Monte. ¿Qué sucedió? ¿Cuántas enseñanzas hay ahí? ¿Cuántas bienaventuranzas? El propósito de ser sal y ser luz en este mundo. El amor a los enemigos. El cómo podemos orar según el Padre nuestro. En fin, si fuéramos a resumir todo lo que Jesús le dijo a los discípulos y le enseñó, ya sea por promesas, mandamientos, parábolas, enseñanzas, pudiéramos contar entre 250 o 300 elementos aproximadamente. Así que ellos tenían un gran cúmulo de información en estos 3 años que tenían que guardar, que tenían que recordar. Pero ¿quién era el que se encargaría de enseñarles y de recordarles estas cosas? El versículo 26 nos lo dice. Dice la palabra en el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu enseñará y recordará a los discípulos las palabras de Cristo. Y nuevamente aquí es citado el Espíritu como ¿qué? Como el Consolador. Y recordemos por un mensaje anterior que el Consolador no era un poder, era una persona igual al Padre e igual al Hijo. También dijimos en un mensaje anterior que este Consolador era divino, porque una criatura no podía suplir y sustentar todo lo que Dios puede hacer con sus hijos. Y también habíamos visto que por Consolador, este era alguien que enseñaría de manera enriquecedora, pero también el ayudador, también el Consolador, que les consolaría y les ayudaría en medio de sus turbaciones y también en medio de las hostilidades del mundo contra ellos. Ellos tenían el Consolador de su parte. Tendrían aquel que les enseñaría, que les ayudaría, que les guardaría. Como dice John Owen en uno de sus mensajes, afirmo que el Espíritu Santo nunca deja a un creyente totalmente sin consuelo. Puede ser que una persona se sienta agobiada o confundida. Puede resistirse al consuelo. Puede no percibirlo ni reconocerlo. Pero en su interior siempre hay una base de consuelo que con el tiempo saldrá a la luz. Por lo tanto, cuando Dios promete sanar a los pecadores y restaurarles el consuelo, como se menciona en Isaías 57:18, no significa que no tuvieran ningún consuelo en absoluto. Más bien, no tenían el pleno consuelo que necesitaban. Y es eso lo que Dios promete darles. El Señor promete darles el Consolador.
Pero también el Consolador es llamado como Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante entender los títulos, los nombres que se le da a Dios Espíritu? Porque no solo como Consolador, sino como Espíritu Santo. Y aquel Espíritu Santo, el que está completamente libre de pecado, que tiene todos los atributos morales santos infinitamente, como el Padre, como el Hijo, es también el encargado de santificar al pueblo de Dios. Ese es su trabajo como Espíritu Santo. Él es el que lleva la santidad y el que lleva a ser santos a aquellos por los que el Hijo muere. Él aplica la salvación y la santidad y la santificación en los hijos de Dios. Y ese es su trabajo como Espíritu Santo. Y por eso, un punto importante del texto consiste en que el Espíritu Santo es enviado por el Padre en el nombre del Hijo. Jesús lo dice ahí. Pero anticipémonos un momento para complementar esta verdad. Porque cuando nosotros vamos al capítulo 15, verso 26, Jesús dice algo. Él dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré. En el texto de hoy, el Padre envía al Consolador. En el texto del capítulo 15, verso 26, Jesús dice que Él envía el Consolador. Entonces, ¿qué queremos decir por esto? Que el envío del Espíritu Santo en Pentecostés es una atribución tanto del Padre como del Hijo. Y la verdad teológica que debemos tener en nuestra mente es que como el Hijo es engendrado eternamente por el Padre sin ser creado, el Espíritu procede eternamente del Padre y del Hijo sin ser creado ni tener un principio en el tiempo. Y eso no se nos puede ir de nuestra mente, porque la verdad del texto de hoy está enmarcando una parte específica de la historia donde el Espíritu será derramado. Pero no podemos olvidar de base de que el Espíritu es eterno. Entonces, la verdad aplicativa del texto de hoy con relación al envío del Espíritu Santo es que como en un momento específico de la historia, el Hijo eterno de Dios fue encarnado en el tiempo, también en un momento específico de la historia, el Espíritu Santo será manifestado y derramado en el tiempo sobre todo el pueblo de Dios. Y eso es algo que debemos tener claro. Él es eterno, pero se manifestará en un momento de la historia. Y será en Pentecostés. ¿Y qué hará el Espíritu Santo entonces? ¿Cuáles son las dádivas que este Espíritu otorgará a ese pueblo al cual Él se derramará? El verso 26, en la segunda parte, dice: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí observamos el ministerio profético de Jesús desde el cielo, a través de la obra del Espíritu Santo en la tierra. Jesús sigue siendo profeta por medio de la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. ¿Y cuáles son estas cosas? Todas las cosas relacionadas a la salvación. Todas las cosas relacionadas al testimonio de Cristo en la vida de la iglesia. Él es el encargado de enseñarnos. Ahora nosotros tenemos ese conocimiento pleno y también tenemos la disposición para poder entenderlo y para poder asimilarlo y para poder recibirlo. Y ese es el trabajo del Espíritu como maestro. Por eso primera de Juan, capítulo 2, verso 27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Ese es el trabajo del Espíritu Santo como maestro. Enseñarnos todas las cosas de Cristo. Pero también Él nos recordará todas las cosas de Cristo. Y hoy, después de 2000 años de ese evento, estamos recordando por medio de la palabra y por medio de la predicación lo que el Espíritu Santo nos habla de Cristo. La enseñanza de Jesús continuará a partir de ese momento. Y el Espíritu Santo otorgará dones en la iglesia. El don del apostolado, de los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. ¿Y qué harán ellos? Serán portadores del recordatorio de lo que Cristo dijo. En una primera instancia, ellos tendrán que seguir enseñando, porque recuerden, aún el canon no está cerrado.
Y todavía hay algunas verdades que la iglesia debe conocer. Pero llega un momento que ya lo que necesitamos es recordar lo que ya nos enseñaron. En fin, a partir de este momento, la iglesia seguirá aprendiendo cosas nuevas hasta que se cierre el canon. ¿Por qué? Porque el canon, o sea, el Nuevo Testamento, es la inspiración divina del Espíritu Santo como el Antiguo Testamento, la cual queda plasmada. Por eso, los primeros 50 años a partir de ahora, o sea, la segunda mitad del primer siglo, todavía están surgiendo profetas, están surgiendo los apóstoles, están dando milagros y señales. Hay revelaciones nuevas en ese momento. ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu Santo les estaba enseñando las cosas que debían saber. Pero una vez que se cierre el canon y que ya no hay más revelación divina, ya termina lo que es la enseñanza pedagógica del Espíritu Santo. No hay nada nuevo que esté más allá del canon de la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar? Lo que el Espíritu Santo dejó plasmado en la Escritura. El complemento está en que desde ese momento hasta que se cierre el canon, ellos aprenderán cosas nuevas. Y una vez que el canon está cerrado, el Espíritu se encargará de recordar y aplicar esas verdades en la iglesia durante los años que tenga que vivir en esta tierra hasta que Cristo regrese. Su labor como maestro es maravillosa, porque hoy estamos recordando las palabras de Cristo por el poder de su Espíritu. Hoy estamos recordando esa obra poderosa. Pero apliquemos esta verdad un momento antes de seguir al segundo punto del mensaje. Porque si el Espíritu Santo es quien nos enseña la verdad de Cristo y todo respecto a su salvación, ¿cómo es posible que las doctrinas heréticas sean toleradas y aceptadas por quienes dicen tener el Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que seamos tibios ante la verdad del Evangelio? ¿Cómo es posible que no queramos aprender toda la verdad sobre Cristo y su salvación? ¿Cómo es posible que siendo cristianos creamos que algunas enseñanzas de Cristo son superficiales? ¿Cómo es posible que siendo cristianos creamos que no hay que guardarse y vivir en santidad? ¿Cómo es posible que los que se llaman cristianos hoy prefieran las nuevas revelaciones en contraposición a lo que dice la Escritura, la cual es inspirada por el Espíritu Santo? ¿Cómo es posible esto? Si el Espíritu Santo está en nosotros, nos llevará a la verdad de Cristo. Esa verdad que está plasmada en la Escritura, en el Nuevo Testamento. No habrá contradicción en lo que nosotros decimos creer del Espíritu con lo que dice la Escritura. Y si hay contradicción, el error no lo tiene la Escritura, lo tenemos nosotros. Pero si buscamos un sustituto al Maestro que nos dejó Dios en esta tierra, el Espíritu Santo, el cual nos enseña y recuerda las palabras de Cristo, casi seguro, yo diría que seguro, terminaremos confundidos, destruidos y abatidos en este mundo. Porque Él es el único que nos puede revelar la verdad de Cristo. Es el único que nos puede confirmar la verdad de Cristo, no solo en nuestros corazones, sino también en nuestro intelecto, en nuestras pasiones y en nuestra voluntad. Nuestra vida camina en los pasos de Cristo. Nuestros pensamientos están en los pensamientos de Cristo. Nuestros afectos están arraigados a los afectos de Cristo. Es por eso que nosotros nos concentramos en lo que dice el Nuevo Testamento, nos concentramos en lo que dice el Antiguo Testamento bajo el lente de lo que se interpreta en el Nuevo Testamento. Es por eso que nosotros creemos en el principio regulador, porque decimos que si Dios no lo mandó, ¿por qué lo tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que Dios dijo que hay que hacer por la voz de su Espíritu Santo. Es por eso que nosotros no reconocemos a alguien que distorsione la persona de Cristo, que no cree en su deidad o que no cree en su humanidad. Es por eso que nosotros no aceptamos las nuevas revelaciones carismáticas, porque ya Dios lo que nos tenía que decir nos lo dijo en su Escritura. Nos lo dijo por la voz del Espíritu Santo inspirada. Las enseñanzas de Cristo serán nuestro máximo consuelo en medio de nuestras dudas, en medio de nuestras incertidumbres, en medio de nuestra desesperación, en medio de nuestras debilidades. Y no encontraremos otra enseñanza más llena, más grata, más gratificante en nuestra vida que las enseñanzas de Cristo, las cuales llenan nuestras almas, fortalecen nuestra alma cuando estamos en las situaciones que estemos. Por eso la iglesia
no se puede detener a la hora de enseñar las palabras de Cristo. Porque tenemos como misión la responsabilidad de hablar y recordarle a las personas lo que dijo Cristo, confiando en que el Espíritu Santo está hablando por medio de nosotros. Por eso es tan importante que se predique la sana doctrina. Por eso es tan importante de que no se tolere el pecado. Por eso es tan importante de que hablemos de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. De que conozcamos de Cristo todo lo que podamos conocer. Y por esta primera división podemos decir que el Espíritu Santo ha cumplido su papel. Y lo cumple y lo cumplirá mientras estemos en esta tierra. Él nos enseña las palabras de Cristo. Él nos recuerda las palabras de Cristo. Pero ¿en qué estado han quedado quienes escuchan y recuerdan las palabras de Cristo? ¿Qué consuelo encontramos en este estado de gracia en el que Dios nos ha colocado en medio de la salvación que nos ha dado por medio de Cristo? Y es un estado de paz. Y aquí viene la segunda verdad del texto. Cristo nos ha dejado su paz. El verso 27 dice, Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Cristo es un don frente a la turbación y frente al miedo que los discípulos pudieran tener. Para un hebreo del Antiguo Testamento, la palabra paz, shalom, muy usada actualmente, era el saludo y la despedida que ellos hacían con el deseo de tener una vida completa, una vida ordenada y una vida bendecida bajo el gobierno de Dios, en paz con Dios y en paz con los hombres. Pero para el Nuevo Testamento, la paz toma una connotación más iluminada. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no puede haber shalom, no puede haber paz de Dios si ésta no proviene de Cristo y su relación con Él bajo la luz del nuevo pacto. No puede haber un shalom verdadero, eirene en griego, shalom en hebreo, la paz que tanto presumen los judíos hoy, si Cristo no es el dador de ella. De modo que si no reconocemos a Cristo, no podemos tener la paz de Dios, ni la paz con Dios. Jesús les dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. Es su paz, su propia paz. Él es el poseedor de la paz, pero también es el dador de la paz. Por eso se califica el Evangelio como el Evangelio de la paz, en memoria de la reconciliación del hombre con Dios por medio de la obra de Cristo. Y para el Nuevo Testamento seguimos saludando y despidiéndonos con esta palabra, porque cuando leemos las cartas lo vemos por los apóstoles. Lo que pasa es que la paz está acompañada de otra palabra, y es gracia y paz. ¿Por qué gracia y paz? Porque el Evangelio tiene que estar presente en el alma del hombre. Esto da a entender la salvación y el gozo que hay en tener la fe en Cristo y la paz de tener la fe en Cristo y de poder ser arraigado en la salvación con Cristo. Por eso la paz tiene que estar ligada a la salvación y a Cristo. Por eso es imposible que alguien pueda tener paz de Dios y no tenga a Cristo. Es imposible. Así que si alguien dice tener paz, ¿será la paz de Dios? Y tengamos cuidado, porque podemos confundirnos, porque existe otra paz. Y el texto habla de esa paz. No es la paz de Cristo, es otra paz diferente. Es la paz que el mundo da. Y el mundo da paz. No podemos decir lo contrario. Es de apariencia, es una quietud externa, es de poca duración. Está llena de estrategias psicológicas. Funciona como una droga espiritual, pero es carente de Cristo. Y por consiguiente es engañosa y da como resultado la condenación a quienes son engañados por ella. Porque mucha gente acude en esa paz por medio de todo lo que este mundo ofrece. Y buscamos paz en todo lo que este mundo ofrece. Pero todas esas fuentes de paz son fuentes engañosas. Y lo que terminarán es confundiendo al hombre
corrompiendo al hombre, esclavizando al hombre y nublando su entendimiento para que no vaya a la verdadera fuente de la paz verdadera, perpetua y completa, que es Cristo, hermano. Y específicamente por el texto podemos decir que esta paz es un elemento que indica ausencia de turbación y ausencia de miedo. Ausencia de turbación y ausencia de miedo. Esa es la relación que encontramos con la paz en este contexto. Y una interpretación posible en el texto para no turbarse y no tener miedo es dejar de hacerlo. Por la manera en la que está escrito el texto, parece ser que ya los discípulos sentían miedo y estaban turbados. Y Jesús les está diciendo que dejen de hacerlo, porque Él les da su paz. Pero la paz funcionará como el remedio a sus almas turbadas, a sus almas temerosas de aquí en adelante. De aquí en adelante los discípulos encontrarán la paz de Cristo de una manera que nunca han visto. Como escribe Hendrickson, a la luz de todo el capítulo, creemos que la paz aquí indica aquella ausencia de inquietud espiritual y aquella seguridad de salvación y de la presencia amorosa de Dios bajo toda circunstancia que resulta del ejercicio de la fe en Dios y en su Hijo y de la contemplación de sus misericordiosas promesas. Los discípulos deberían regocijarse en esto. Los discípulos deberían descansar en esto, deberían confiar en esto, porque Jesús les está dando un gran tesoro. Jesús se irá de ellos en apenas unas horas. Y en vez de tristezas, ellos deberían sentir muchas alegrías. El verso 28 dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Jesús, como el Hijo unigénito del Padre, es completamente igual al Padre en cuanto a su esencia divina, siendo verdadero Dios de verdadero Dios. En eso no tenemos duda hasta aquí. Sin embargo, en su obra de mediador entre Dios y los hombres, el Hijo asumió la naturaleza humana y voluntariamente se sometió al Padre en el marco de la economía de la redención. Es en este sentido funcional y redentor que Jesús declara que el Padre es mayor que Él, lo cual no implica inferioridad ontológica, lo cual no implica que Él no sea Dios, ni que sea igual al Padre como Dios, sino su condición voluntaria en su papel de mediador encarnado. Debemos entender ese propósito de Jesús, del Hijo de Dios, eterno de Dios, hacerse hombre y venir a la tierra. Él era el varón de dolores profetizado que debería transitar el camino al Padre y así ver sus recompensas y los frutos de ella al final de su obra. Por eso Isaías 53 testifica lo siguiente: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es por eso que sus discípulos deberían regocijarse. Es por eso que sus discípulos deberían alegrarse, porque Jesús se irá. Pero Jesús, al ir al Padre, cumplirá la obra por la que vino a esta tierra. Él debe morir, Él debe ser sepultado, Él debe resucitar, Él debe ascender, Él debe enviar a su Espíritu, Él debe interceder y también debe regresar. Y esto dará gozo a los discípulos porque les llenarán su comprensión y su conocimiento del propósito por el cual Cristo dice que es mayor, que el Padre es mayor que Él. Cristo anticipa estos eventos y les está mostrando su poder absoluto ante lo que va a pasar, porque Él es Dios. Él les dice en el verso 29, y ahora lo he dicho antes que suceda, para cuando suceda, creáis.
Esta no es la primera vez que Jesús se anticipa en su conocimiento a lo que va a suceder delante de los discípulos. ¿Recuerdan cuando Lázaro estaba muerto, que ellos pensaban que estaba enfermo y Jesús le dice que había muerto sin haber llegado a ese lugar? ¿Cuál era el objetivo? De que cuando le resucitara, ellos tuvieran fe y creyeran que Él era el Hijo de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús un rato antes le dice que alguien lo va a traicionar? Sin ellos saber quién era. ¿Cuál era el objetivo? Que cuando sucediera, ellos creyeran que Él es el yo soy. Jesús está mostrando su deidad. Jesús está mostrando su poder. Jesús está mostrando toda la capacidad para que ellos puedan descansar y confiar de que no solo es el dador de la paz, es el Dios poderoso en medio de ellos. Y hay un propósito anticipado en las palabras de Jesús, porque busca fortalecer la fe de sus discípulos. También busca mostrar su omnisciencia divina ante lo incierto. También busca evitar que la cruz sea interpretada como un fracaso, sino como la victoria definitiva para sus almas. Pero también revelar su autoridad en la palabra que declara y que dice. Por eso el Espíritu nos enseña su palabra. Por eso tenemos que confiar en su palabra. Por eso tenemos que descansar en su palabra. Y Cristo padecerá. De aquí en adelante, Cristo padecerá, sufrirá. Pero esto será un gran testimonio ante el mundo, porque Él ama al Padre. Él ama al Padre. Y Él fue enviado con un propósito. El texto de hoy termina en los versículos 30 y 31. Y dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Se acerca la hora donde Satanás, quien es considerado como un gobernante, influenciará a todos sus secuaces para destruir a Jesús. Ya Judas está negociando la entrega de Jesús en estos momentos. Ya los principales sacerdotes odian a Jesús. Ya el concilio está dispuesto a apresar a Jesús. Ya los soldados romanos tienen toda su fuerza para triturarlo. Ya la multitud está ansiosa y dispuesta para gritarle horrores en ese momento. Todos se han confabulado por la influencia de Satanás para derrotar a Jesús. Pero ¿quién puede derrotar al Dios poderoso? La aparente destrucción de nuestro Señor Jesús es nuestra gran victoria, porque en su muerte nosotros tenemos vida, hermano. Y lo lindo de este texto está en las palabras de Jesús, porque Él dice: Él nada tiene en mí. No podemos descuidar esta palabra de Cristo. Él nada tiene en mí. Sí, se van a levantar contra mí. Me van a acusar como el mayor de los pecadores, como el hombre más perverso, y me van a llevar a una exhibición pública como lo más despreciable. Pero Él nada tiene en mí. ¿Saben por qué? Porque Jesús es impecable. Porque Jesús es inocente. Y ninguno podrá acusarle verdaderamente. Todo será falsedad y mentira contra el dador de la vida. ¿Qué debería suceder? ¿Cuánta resistencia haría Cristo frente a sus enemigos? ¿Cuál propósito se ha trazado el Dios Trino con la muerte dolorosa y vergonzosa del Hijo de Dios frente a sus enemigos? La respuesta la dio Jesús. En el capítulo 10, versos 17 y 18. Jesús dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Oh, amados hermanos, Jesús fue voluntario a la muerte. Jesús vino a este mundo con un propósito, y su amor al Padre y su amor a nosotros lo da en evidencia. Y cómo, a pesar de que todos se levantaron en contra de Él, y todos murmuraron, y todos le golpearon, y todos le hicieron todo lo malo, Él fue voluntariamente y no abrió su boca cuando podía defenderse. Y pudo haber bajado de esa cruz, porque era Dios, tenía todo el poder para hacerlo, pero no lo hizo por amor
a mí y a ti, hermano. Y no nos olvidemos de esto, porque en este mundo andamos a la deriva. Si no tenemos a Cristo, viviremos así por la eternidad. En Cristo no estamos a la deriva, porque el Espíritu nos enseña, el Espíritu nos recuerda las palabras de Cristo en el estado de paz en el que estamos, porque si estamos en Cristo, estamos en el estado de paz. Y hoy el Espíritu Santo nos ha recordado las palabras de Cristo por medio de la predicación de su palabra. Pero también nos ha dejado la sensación espiritual, esa sensación de paz, de que si estamos en Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo es posible que alguien entre nosotros, viendo tanto amor, no se rinda a Cristo? ¿Cómo es posible que alguien que esté entre nosotros y no conozca a Cristo no implore por su alma? ¿Cómo es posible esto? Las circunstancias adversas de la vida todos los días nos gritan. Todos los días nos dicen, este mundo no sirve. Este mundo es insaciable. Este mundo es decepcionante. Las mismas migajas que nos da este mundo de satisfacciones momentáneas, pero después ¿qué? Y doy 50 viajes. Conozco personas que se pasan la vida viajando y disfrutando la vida y están peleados con sus hermanos y con sus hijos. ¿Qué sentido tiene disfrutar la vida si yo realmente no tengo paz en mi alma? Si realmente mi corazón está negro, sucio, oscuro. Y yo creo que este texto, a pesar de que no es un texto confrontativo, siempre debería confrontar el pecado de aquel que no conoce a Jesús, porque estos son dádivas para el pueblo de Dios. ¿Pero qué te hace ser diferente? Mira a Cristo. Si no lo conoces, míralo, contémplalo. Contempla su amor, su belleza. Vino a este mundo para salvar a los pecadores y dando la oportunidad a aquellos que puedan escuchar su voz. Oh, pecador. Yo no conozco los corazones de ninguno de ustedes. Y usted puede llevar 20 años en la iglesia, hermano. Si no es de Cristo, no tiene la paz de Cristo y no tiene la salvación. Y este llamado es un llamado primeramente para aquellos que no tienen la paz de Cristo. Busca a Cristo, pecador. Busca a Cristo por el bien de tu alma. Porque hoy quizás sea la última predicación que escuches. La vida es tan incierta. Y vivimos en un estado de tranquilidad constantemente, equivocados y engañados con una aparente paz que no es real. O quizás sea una de las predicaciones tantas que vas a seguir escuchando. Pero te digo que cada día se va a endurecer más tu corazón si no te rindes a Cristo. Cada día ante la palabra de Dios acumularás cuenta ante el día final del juicio de tantas veces que se te predicó la palabra y se te dijo que te arrepintieras. Hoy es día para arrepentirnos. Hoy es día para renovar nuestra relación con Dios. Hoy es día para decirle, Cristo, salva mi alma. Pero si eres un cristiano imperfecto, débil, turbado, angustiado, pero que conoce a Cristo, que conoce a su Salvador, el que murió por él, y aún en medio de nuestras debilidades y nuestras carencias, poder decir, no estoy a la deriva. Yo tengo el ancla firme que me sostiene en medio de mi mar y en medio de mi desierto. Y yo estoy confiado y seguro por los méritos de mi Cristo, el cual me salvó, el cual murió por mí en una cruz, el cual resucitó con poder, el cual intercede por mí, el cual dejó a su Espíritu para que me enseñe todos los días y me confirme su palabra, el cual vendrá por mí a recogerme, a llevarme. Ese es mi Cristo, hermano. Ese es tu Cristo, hermano. El Cristo que nos salvó, el Cristo que nos da el gozo. Por eso tenemos que gozarnos, porque vivimos en un momento donde el Espíritu de Cristo está con nosotros y en nosotros. Y aquí está la victoria de este mensaje, porque en Cristo no estamos a la deriva. En Cristo no estamos a la deriva. En Cristo estamos seguros, porque tenemos la palabra necesaria. Tenemos el consuelo necesario y estamos en el estado correcto, el estado de paz. El estado de la paz que Cristo solo puede dar. Oremos al Señor. Oh Padre, si Cristo no hubiera llegado a nuestras vidas, ¿qué sería de nosotros hoy? Si no hubiéramos conocido la paz de Cristo, ¿a dónde nos hubieran llevado nuestros pasos? ¿A dónde nos hubieran llevado nuestras intenciones? Si Cristo no nos hubiera dado su paz,
¿a quién habríamos acudido, Señor? Pero, Señor, por gracia hemos recibido el don de la salvación. Por gracia hemos recibido el consuelo del Padre. Por gracia hemos recibido la instrucción del Espíritu. Por gracia Cristo murió por nuestros pecados. Y nosotros aquí en esta hora te rogamos que por gracia, Señor, visites nuestra alma, llenes nuestra alma, llena nuestra alma de Cristo y que podamos ver la gloria de Cristo, la grandeza de nuestro Salvador y ver esa virtud del Evangelio de la paz, el cual nos ha reconciliado con Dios y nos lleva a vivir esa paz. En el nombre de Jesús te ruego porque esta palabra prospere en nuestros corazones y nos llene de Cristo. Amén.